Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta lección divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. Vamos leyendo en nuestra Biblia mientras escuchamos la lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto. Para esto vamos a ir repasando las partes más importantes y profundizando un poco en el contenido que nos va a ir llevando a la meditación, que es el segundo paso. Vamos a irlo haciendo juntos. Yo te voy ayudando en este primer paso. En el Evangelio de hoy, Jesús opina sobre Juan Bautista. Comparado con personajes del Antiguo Testamento, no hay nadie más grande que Juan. Juan es el más grande que Jeremías, más grande que Abraham, más grande que Isaías. Pero si comparado con el Nuevo Testamento, Juan es inferior a todos. El más pequeño en el reino es más grande que Juan. Pero ¿cómo entender estas palabras aparentemente contradictorias que Jesús pronuncia sobre Juan? Poco antes, Juan había enviado a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan parecía tener dudas respecto de Jesús, ya que Jesús no correspondía a la idea que él, es decir, Juan, se había hecho del Mesías, un juez severo que tenía que venir para llevar a cumplimiento el juicio de condena y de ira. Tenía que cortar los árboles desde las raíces, limpiar el campo y tirar el palo seco al fuego. Pero Jesús, en lugar de ser un juez severo, es amigo de todos. Se hace manso y humilde de corazón.
acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús contesta a Juan citando al profeta Isaías: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y además, feliz el que me encuentra y no se confunde conmigo. Respuesta dura. Jesús envía a Juan a que analice mejor las Escrituras para poder cambiar la visión equivocada que tiene del Mesías. Juan fue grande, el mayor de todos. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Juan es el más grande porque era el último del Antiguo Testamento. Fue Juan quien por su fidelidad pudo por fin indicar al pueblo: ese es el Mesías. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 36, este es el Cordero de Dios. A la larga historia iniciada con Abraham, alcanzó por fin su objetivo. Pero Juan no fue capaz de comprender el alcance de la presencia del reino de Dios en Jesús. Él tenía dudas. Se preguntaba: ¿es el Señor o tenemos que esperar a otro? La historia antigua, ella sola, no comunica a la persona luz suficiente para comprender toda la novedad de la buena noticia de Dios que Jesús trae consigo. El Nuevo Testamento no entra en el Antiguo. San Agustín decía: novum invetere latent, vetus in novo patent, que traducido significa: el nuevo está escondido en el antiguo, pero el antiguo revela solamente su pleno significado en el nuevo. Quien está con Jesús y vive con Él, recibe de Él una luz que da ojos nuevos para descubrir un significado más profundo en el viejo. ¿Y cuál es la novedad? ¿Cuál es esta novedad entonces? Jesús ofrece una llave de lectura. Con Juan Bautista finalizaron los tiempos de la ley y de los profetas, tiempos de la profecía y de la espera. Entiendan esto si pueden. Elías había de volver, ¿no es cierto? El que tenga oídos, que entienda. Jesús no explica, pero dice: el que tenga oído, que entienda. Elías tenía que venir para preparar la llegada del Mesías y reconstruir la comunidad. Él reconciliaría a los padres con los hijos y a estos con sus padres. Nos lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 24. Juan anunció al Mesías y trató de reconstruir la comunidad. Lo vemos en Lucas 1, versículo 17. Pero no capta el misterio más profundo de la vida en comunidad. Solamente Jesús lo comunicó, anunciando que Dios es Padre y por consiguiente todos somos hermanos y hermanas. Este anuncio comporta una nueva fuerza que nos hace capaces de superar divergencias y de crear comunidad. Estos son los violentos que logran conquistar el reino. El reino no es una doctrina, sino un nuevo modo de vivir como hermanos y hermanas desde el anuncio que Jesús hace. Dios es Padre de todos. Bien, y habiendo analizado las partes de esta lectura y extraído estos detalles relevantes, vamos a entrar al paso siguiente de la lección divina, que nos invita a identificar qué me dice a mí el texto. Va a ser el momento entonces de meditar y te voy a colaborar con 3 aspectos que considero importantes dentro de mi meditación para ayudarte a ti
a realizar tu propia meditación y tus propias conclusiones y compromiso. El primer aspecto que he considerado relevante meditar es cuando dice la lectura, ninguno más grande que Juan. Un elogio cuesta poco, pero hace mucho bien. Jesús es la persona más segura de sí misma. Una persona egoísta y envidiosa es incapaz de ver lo bueno en los demás, y menos si la otra persona puede hacerle sombra. Juan Bautista era admirado por todo el pueblo, y Jesús, en cambio, muchas veces fue puesto en entredicho, considerado como glotón y bebedor, amigo de pecadores. Preguntémonos, ¿sé elogiar, defender y hablar bien de los demás cuando están ausentes? El segundo aspecto, cuando nos dice el reino de los cielos exige esfuerzo. Todos, hermanos y hermanas, hemos visto en las películas cómo se atacaba un castillo. Para vencer al adversario había que usar todas las estratagemas necesarias y entrar por la fuerza. Del mismo modo, el enemigo no dejará de usar toda su maquinaria para atacarnos y vencernos. Siempre tratará de destrozar nuestra alma, de asaltarnos, de destruirnos. Solo quien se tome muy en serio el reino de Cristo, que habita en cada uno de nuestros corazones, luchará con todas sus fuerzas para defenderlo. En la lucha de ustedes, nos dice la lectura en Hebreos capítulo 12, versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Preguntémonos, ¿me hago violencia antes de cometer cualquier pecado? Decía Domingo Sabio, antes morir que pecar. Y el tercer aspecto es cuando nos dice, Él es Elías. Elías significa, mi Dios es el Señor. Fue el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, valiente defensor del culto verdadero a Dios, capaz de decirle sus verdades al rey, se enfrenta sin miedo a los falsos profetas de Baal y la reina Jezabel jura matarlo. Por lo mismo, tiene que huir al desierto donde se encuentra con Dios en el Horeb. El misterio de Juan Bautista fue muy semejante. Vivió en el desierto reclamando la conversión al Dios verdadero. Por su fidelidad a Él, sufrió la violencia de los poderosos de este mundo. Preguntémonos, ¿tengo miedo a sufrir violencia por defender a Cristo? ¿Me desanimo cuando me critican por mi fe? Busquemos, hermanos y hermanas, el desierto de la oración y el encuentro con Dios en la suave brisa de la oración, como lo hizo Elías. Oremos, hermanos. Padre bueno, dame un espíritu fuerte como el de los profetas, capaz de resistir a toda crítica o rechazo por mi fe. Quiero ser capaz de defender el reino que has instaurado en mí. Dame la gracia de resistir hasta la sangre en la lucha contra el pecado, para que reines cada día más en mí. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedémonos un momento en silencio meditativo, contemplativo, y preguntémonos, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Al descubrirlo, hagamos un propósito de vida, un compromiso, y ofrezcámoslo a Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias
por haber llegado hasta el final en esta lección divina. Ánimo, sigue perseverando en esta práctica de oración. Verás cómo Dios obra maravillas en ti, como lo ha hecho también en mí. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, comparte el video entre tus amistades, sobre todo en estas fechas en que necesitamos tanto de la escucha de la palabra, de la oración. Y regálame ese me gusta que no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda mucho para posicionarnos dentro de la plataforma YouTube. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un bonito y bendecido día.